Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Soy Juan Carlos Ballesta y gracias por siempre estar pendientes de cada nuevo episodio, por suscribirse, comentar, compartir. Una de las grandes obras de la historia de la música electrónica se publicó en 1975 con el nombre de Rubicon y pertenece a la legendaria e inmortal agrupación berlinesa Tangerine Dream. Acompáñenme. Cuando Tangerine Dream publicó el 21 de marzo de 1975 su sexto trabajo con el nombre de Rubicon, ya su nombre se había convertido en una referencia y en un paradigma en un mundo que estaba principalmente dominado por el rock. Me refiero a aquello que había ocurrido el año previo con el disco Fedra, al cual hemos dedicado un episodio. Lo que había ocurrido a tal punto que Tangerine Dream pudo salir de Alemania para tocar en diferentes lugares de Gran Bretaña y también de Francia. Ese impacto que tuvo Fedra gracias a la confianza que había depositado en el grupo el empresario para entonces discográfico Richard Branson y su recién nacido sello discográfico Virgin Records, y también el famoso locutor y productor de radio John Peel, hicieron que Tangerine Dream, es decir, Edgar Froese, Peter Bowman y Chris Frank, pudieran tener a su alcance la tecnología de punta del momento para seguir desarrollando una propuesta que en sí misma nadie hacía. La escuela berlinesa, de la cual Tangerine Dream es uno de las piedras angulares. La otra pudiéramos, por supuesto, decir que es Klaus Schulze. Y Tangerine Dream, para el invierno de 1974 al 75, se encerró con el ingeniero Mike Glossop, que luego se haría famoso por grabar a unos cuantos grupos punk, post-punk y new wave, pero que para entonces no era tan conocido. Se encerraron los tres músicos para crear una obra muy ambiciosa que desarrollaba esa atmósfera cósmica que habían introducido a partir de su segundo disco, cuando todavía estaban con el sello OR, pequeño sello pero muy importante sello OR, y que para Fedra adquirió una relevancia inusitada gracias a la utilización de nueva tecnología que puso a su disposición Richard Branson. Y ya por supuesto para 1975 ese sonido que caracterizó al Tangerine Dream de los años 70 y que ha influido en miríadas de
músicos electrónicos a lo largo de las décadas y que todavía hoy los herederos de aquel sonido, que son la formación actual de Tangerine Dream, pueden todavía desarrollar y todavía hacerla sentir como vanguardista. Pues bien, con Rubicon alcanza unas cotas realmente increíbles. Rubicon es un disco que, a diferencia de Fidra y también del siguiente disco, que es otra joya, Stratosphere, está compuesta o conformada solamente por una composición. Rubicon parte 1 y parte 2, porque estamos hablando de la era dorada del formato vinilo. Esa composición transita por varios estados de ánimo, tanto de aquellos quienes la compusieron como lo que trasladan al oyente, es decir, minutos que nos llevan a una dimensión desconocida. Hay que pensar que cuando Tangerine Dream compuso esto, era una absoluta novedad escuchar un disco de música electrónica con una sola composición. La portada, esa especie de ese líquido viscoso, una portada que fue responsabilidad de la para entonces pareja de Edgar Froese, Monique Froese, quien era una gran fotógrafa, da pistas de lo que uno se va a conseguir dentro de este disco. Yo particularmente debo confesar, lo he confesado siempre en privado, que este fue el primer disco que yo escuché, el primer disco que yo compré de Tangerine Dream sin saber lo que iba a escuchar. Es decir, eran tiempos en los cuales uno no tenía mucha información de los discos, más allá de alguna que otra revista, pero tampoco en la radio se escuchaba habitualmente esta música, a menos que fuera en alguna emisora en Alemania o, como ya dije, en Inglaterra. Entonces era un absoluto riesgo enfrentarse a un disco que estaba exhibido en una discotienda sin tampoco saber mucho cómo ubicarlo, porque la música electrónica todavía no tenía un catálogo tan amplio como para ubicar un disco de Tangerine Dream o de Klaus Schulze en otro lugar. Entonces estaba ubicado con el resto de la música popular y muy especialmente del rock. Por supuesto, ya había referencias del rock alemán, del Krautrock, y Tangerine Dream podía de alguna manera ubicarse dentro de ese universo. Cuando yo escogí ese disco porque me parecía que la portada era lo suficientemente atractiva y arriesgada como para que el contenido musical se relacionara con ella, me lo llevé a casa, lo escuché y no lo entendí. Sin embargo, tuvo un impacto en mí lo suficientemente poderoso como para darle una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad y comenzar a volar con este disco. Por supuesto, estoy hablando de un tiempo en el cual uno en su preadolescencia y en su adolescencia estaba abierto a todo y convivían esos gustos por el rock
progresivo, el hard rock, el glam rock, el jazz fusión, la canción de autor, en fin, y convivía ese espíritu de aventura que también, en mi caso particular, me llevó a descubrir la música electrónica alemana para empezar, que por supuesto ligué con el krautrock, y hacerme un verdadero seguidor y amante de la música electrónica cósmica de Tangerine Dream. A partir de ahí fui para atrás, conseguí Fibra y ya luego conseguí Stratosphere, porque este disco Rubicon lo descubrí en el año 77, es decir, habían ya pasado 2 años. Y Virgin Records era una referencia musical extraordinaria para ir de un disco de su catálogo a otro, porque en ese momento Virgin ya había editado discos de Gone, por ejemplo, de Hatfield and the North, y era una referencia. De modo que Rubicon es un disco que tiene una importancia capital para mí, y que se ha mantenido como un disco de cabecera a lo largo de décadas, un disco en el cual hay una utilización muy, muy inteligente y sensible del Modular Moog, del Mini Moog, del Mellotron, del BSC3 Synthi, que era uno de los sintetizadores pioneros de la era moderna de la electrónica y que no tenía teclado, y también, por supuesto, del Elka, del piano, de la guitarra Gibson, Les Paul, muy característica de Edgar Froese. Volar con Rubicon es una garantía. Hay pasajes muy planeadores que lo llevan a uno a otra dimensión, a otra galaxia. Un disco que, si se escucha acostado viendo hacia las estrellas en un paraje en donde no haya luces de ciudad, hacen de esta experiencia algo único, muy recomendable. Bien, Rubicon, Tangerine Dream, pináculo de la música electrónica, de la Kosmische Music. Gracias por estar ahí, por compartir, por suscribirse y por siempre estar pendiente de cada nuevo episodio de las Crónicas Calidoscópicas. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Hasta la próxima.